Las manos de Grace temblaban mientras apretaba la carta de despido, y su visión se nublaba por las lágrimas que se negaba a dejar caer. «Eres una ladrona», siseó Adriana Carmichael, mientras sus tacones de diseñador resonaban contra el suelo de mármol de la mansión Santoro. «¿De verdad pensabas que podías robarnos y salirte con la tuya?» Las palabras dolían como cuchillos. Grace había trabajado en esa casa durante 8 meses, fregando suelos hasta que le dolían las rodillas, puliendo la plata hasta que brillaba, haciendo todo lo posible por conservar ese trabajo que tanto necesitaba. Y ahora, en un instante, todo se desmoronaba por una mentira que no podía demostrar falsa. Pero lo que Adriana ignoraba, lo que nadie sabía, era que Grace guardaba un secreto mucho mayor que cualquier comida robada. Un secreto que hacía que ese trabajo, esos ingresos, fueran absolutamente vitales. Un secreto que crecía en su interior día a día. Lo peor de todo es que Henry Santoro, el dueño de la mansión, el jefe mafioso más poderoso y temido de la ciudad, estaba allí mismo. Y estaba comprometido con la mujer que destruía la vida de Grace con una sonrisa en sus labios perfectamente pintados. Si quieres descubrir cómo empezó esta historia y qué pasó cuando Henry finalmente supo la verdad, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Cada visualización nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora, volvamos al principio. 8 meses antes, Grace estaba parada frente a las verjas de hierro de la finca Santoro, con su currículum desgastado apretado entre las manos. La mansión se alzaba ante ella como sacada de una película, con sus columnas blancas y ventanas infinitas, rodeadas de jardines impecables, cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida. Casi se dio la vuelta. «¿Viene para el puesto de ama de llaves?», preguntó una mujer severa de unos 50 años, que apareció en la puerta, observando el abrigo usado de Grace con un juicio apenas disimulado. «Sí, señora. Grace Bennett». Se irguió fingiendo una confianza que no sentía. «Tengo experiencia en... ¿Puede empezar hoy?». Grace parpadeó. «¿Hoy?». La chica anterior renunció sin avisar. «El señor Santoro tiene invitados esta noche». La mujer, la señora Chen, jefa del servicio doméstico, abrió la puerta. «Si puede con el trabajo, el puesto es suyo. Pero le advierto, esta no es una casa cualquiera. El señor Santoro exige la perfección y no tolera errores». Grace pensó en su refrigerador vacío, en el aviso de alquiler atrasado, en la razón por la que necesitaba este trabajo con tanta urgencia. El trabajo. Puedo con ello. No tenía ni idea de lo que le esperaba. La primera semana transcurrió en un torbellino de agotamiento. Grace limpiaba habitaciones más grandes que su propio apartamento. Aprendió los nombres de vinos que jamás podría permitirse y perfeccionó el arte de pasar desapercibida. En casas como esta, se esperaba que el personal apareciera solo cuando fuera necesario y desapareciera en cuanto terminaban sus tareas. Rara vez veía al propio Henry Santoro. Siempre se marchaba antes del amanecer y regresaba entrada la noche, cuando la mayoría del personal ya se había ido. Pero sentía su presencia en cada rincón de la casa, en la forma en que todos se movían un poco más rápido cuando su coche entraba en el camino de entrada, en las conversaciones telefónicas en voz baja que se interrumpían en cuanto entraba en una habitación. En el ala privada, nadie podía entrar sin permiso explícito. Grace lo aprendió rápidamente. Henry Santoro no solo era rico, era poderoso de una forma que ponía nerviosos a los políticos y hacía desaparecer a sus rivales. Fue en su tercera semana cuando se encontró cara a cara con él por primera vez. Estaba limpiando la biblioteca, una habitación llena de libros encuadernados en cuero y con el aroma de puros caros, cuando oyó pasos. Grace se quedó paralizada, con la mano aún sobre el antiguo globo terráqueo que estaba desempolvando. «¿Quién es usted?». La voz era profunda, autoritaria, y provenía justo detrás de ella. Grace se giró tan rápido que casi tiró el globo. Henry Santoro estaba en la puerta y a Grace se le cortó la respiración. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Alto y de hombros anchos. Vestía un traje negro que parecía hecho a medida a la perfección. Su camisa blanca estaba desabrochada por el cuello.
El cabello oscuro peinado hacia atrás enmarcaba un rostro de rasgos angulosos e intensos. Mandíbula fuerte, nariz recta, ojos tan oscuros que parecían casi negros. Un tatuaje asomaba por debajo del cuello de la camisa. Una especie de escritura que no podía leer desde esa distancia. Pero fue su presencia lo que más la impactó. Llenaba la habitación sin moverse. Exigía atención sin alzar la voz. Era un hombre que daba órdenes y esperaba que se cumplieran sin rechistar. «Soy Grace, señor, la nueva ama de llaves», dijo, aferrándose al paño de limpieza como si fuera su salvación. La señora Chen dijo que debía limpiar la biblioteca antes del mediodía. «Lo siento si... No debería estar aquí. Puedo volver. ¿Estás bien?» Entró en la habitación y Grace retrocedió instintivamente. Él lo notó y algo cambió en su expresión. «Tranquila, no muerdo». Grace no estaba segura de creerle. Caminó hacia el carrito de bebidas, se sirvió un trago de licor ámbar. «Grace», dijo, como probando su nombre, «lo estás haciendo bien. La señora Chen dice que eres el mejor trabajador que ha tenido en años». «Gracias, señor», dijo Grace con el corazón acelerado. Nunca había estado tan cerca de él. Nunca se había dado cuenta de cómo su presencia parecía impregnar el aire a su alrededor. Henry se giró para mirarla de verdad, y Grace se sintió atrapada por su mirada. De repente, fue dolorosamente consciente de su uniforme sencillo, de su cabello recogido en una coleta simple, de los callos en sus manos de tanto fregar y limpiar, pero él no la miraba con desdén, la miraba con interés. «¿Cuántos años tienes, Grace?» «24, señor. Vive usted cerca, a unos 40 minutos en autobús». No mencionó que su apartamento estaba en un barrio donde no se podía caminar solo después del anochecer, donde la calefacción apenas funcionaba y las paredes eran tan finas que podía oír hasta la última discusión de los vecinos. Henry asintió lentamente. «Si alguna vez necesitas algo, si alguien te causa problemas, díselo a la señora Chen». «Entendido». Era extraño que lo dijera. Grace asintió sin saber qué responder. Él se dirigió a la puerta y se detuvo. «Y Grace, no necesitas... Llámame señor en cada frase. Henry está bien cuando estamos solos». Entonces se fue, dejando a Grace plantada en la biblioteca con el corazón acelerado y la cabeza dando vueltas. Durante las semanas siguientes, Grace vio a Henry más a menudo. No fue algo planeado, simplemente sus caminos se cruzaron con mayor frecuencia. Él aparecía en la cocina mientras ella limpiaba, trabajaba en la biblioteca mientras ella quitaba el polvo. Nunca hablaba mucho, pero ella sentía su mirada sobre ella, sentía algo que cambiaba en el aire entre ellos. Era peligroso. Sabía que Henry Santoro no solo estaba fuera de su alcance, estaba en un universo completamente diferente. Y sin embargo, se encontraba deseando esos momentos. Se sentía decepcionada los días que no lo veía. Entonces Adriana Carmichael entró en escena. Grace estaba limpiando el comedor formal cuando oyó el alboroto. Voces emocionadas, el taconeo de zapatos caros. La señora Chen dando órdenes a gritos para que prepararan la mejor vajilla. «Está aquí», le susurró una de las otras amas de llaves a Grace. «La prometida del señor Santoro». A Grace se le hizo un nudo en el estómago, aunque no tenía derecho a sentir nada en absoluto. Adriana entró en la casa como si fuera suya, y tal vez, en cierto modo, lo era. Alta y esbelta, con una melena rubia miel que caía en perfectas ondas y un rostro digno de portada de revista. Lucía la riqueza como si fuera una segunda piel. Su anillo de compromiso brillaba con la luz, un diamante tan grande que parecía casi vulgar. «Debes de ser la empleada», dijo Adriana al ver a Grace en el pasillo, con un tono que hacía que la palabra empleada sonara a algo obsceno. «Asegúrate de que lleven mis maletas a la suite principal. Y ten cuidado, todo en ellas cuesta más de lo que ganas en un año». Grace reprimió una respuesta y simplemente asintió. «Sí, señora». Durante los meses siguientes se hizo evidente un patrón. Adriana irrumpía en la mansión como una tormenta, criticando todo, desde la calidad de las sábanas hasta la temperatura de su café matutino. Trataba al personal como si fueran muebles, útiles,
pero sin duda no merecedores de cortesía básica. Y observaba a Grace. Grace sentía esos fríos ojos azules siguiéndola. Notó cómo Adriana aparecía cada vez que Henry estaba en la misma habitación. Una vez, Grace intentaba alcanzar un libro que Henry le había pedido de un estante alto, y él la sostuvo del codo cuando se tambaleó en el taburete. No fue nada, un gesto que duró apenas un segundo. Pero Adriana lo vio, y su expresión se volvió venenosa. Después de eso, las cosas empeoraron. Adriana empezó a encontrar fallos en todo lo que hacía Grace. Los pisos no estaban lo suficientemente limpios. Las flores no estaban bien arregladas. Esta habitación o aquella no cumplía con sus especificaciones. Grace trabajaba más, se quedaba hasta más tarde, hacía todo lo posible por ser perfecta. No era suficiente, porque la verdad era que a Adriana no le importaban los pisos limpios ni los arreglos florales perfectos. Le importaba cómo se suavizaban los ojos de su prometido cuando Grace entraba en una habitación. Le importaba que Henry sonriera más en los meses transcurridos desde que Grace había empezado a trabajar allí. Le importaba que esta desconocida, de alguna manera, tuviera la atención de su prometido como Adriana. Con toda su belleza y linaje, jamás había logrado. Y Adriana Carmichael no era una mujer que tolerara la competencia. Grace no sabía nada de esto. Solo sabía que su trabajo, el trabajo que tanto necesitaba, se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y no podía renunciar. No ahora. No cuando había empezado a sentirse mal por las mañanas. No cuando se había hecho 3 pruebas de embarazo, todas con el mismo resultado. No cuando esperaba un bebé cuyo padre había desaparecido en el momento en que se lo contó, dejándola solo con un apartamento vacío y un futuro que la aterraba. Necesitaba ese trabajo, necesitaba los ingresos, el seguro médico, la estabilidad. Así que Grace hizo lo que siempre había hecho. Siguió trabajando, sin prestar atención. Trabajó más duro y rezó para que fuera suficiente. No lo fue. El principio del fin comenzó un martes por la mañana a principios de otoño. Grace acababa de terminar su turno y recogía sus cosas cuando la señora Chen la encontró. «El señor Santoro quiere verte en su oficina». A Grace se le heló la sangre. En 8 meses, nunca la habían llamado a la oficina privada de Henry. Fuera lo que fuese, no podía hacer nada bueno. La oficina estaba en el segundo piso, en el ala donde el personal rara vez iba. Grace llamó suavemente a la puerta, con las palmas sudorosas. «Adelante». Henry estaba sentado tras un enorme escritorio de madera oscura, con papeles extendidos ante él, pero se puso de pie cuando Grace entró, una cortesía que la puso aún más nerviosa. «Grace, siéntate, por favor», le indicó una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Ella se sentó en el borde, con las manos entrelazadas en el regazo. Henry la observó durante un largo rato. «Pareces cansada». «Estoy bien, señor Henry», se corrigió Grace, recordando su preferencia. «¿De verdad?», preguntó él, apoyándose en el escritorio. Cruzados. La posición le apretaba la camisa sobre los hombros, y Grace se obligó a mirarle la cara. «Señora, Chen dice que has estado trabajando más horas, haciendo turnos extra. No me importa el trabajo». «Eso no es lo que te pregunté», dijo con voz suave pero firme. «¿Por qué te estás matando a trabajar, Grace?» «Porque estoy embarazada y aterrorizada. Porque necesito ganar hasta el último centavo antes de que se me note y pierda este trabajo de todas formas. Porque el padre de mi bebé me llamó mentirosa y me bloqueó, y no tengo a nadie más a quien recurrir». «Solo intento ahorrar», dijo ella. Henry entrecerró los ojos, como si pudiera oír todo lo que ella callaba. Rodeó el escritorio y, de repente, estaba más cerca, lo suficiente para que Grace pudiera oler su colonia, un aroma caro y masculino que la mareó. «Si necesitas dinero, puedo dártelo». «No». Grace se levantó bruscamente, poniendo distancia entre ellos. «Gracias, pero no. Trabajo para ganar lo que gano». Algo brilló en los ojos de Henry. Tal vez respeto o comprensión. «Lo sé, eres una de las personas más trabajadoras que he conocido. Grace, precisamente por eso te llamé». Volvió a su escritorio y sacó un sobre.
Te estoy dando te subo el sueldo un 20% de inmediato y te incluyo en el seguro médico familiar, con cobertura total. Grace lo miró fijamente, sin poder hablar. El seguro médico por sí solo valía más que el aumento. Cubriría su atención prenatal, el parto, todo aquello que la había mantenido despierta por las noches. No sé qué decir. Di que te cuidarás mejor. La expresión de Henry era seria. Tu valiosa contribución a esta familia también. Hizo una pausa, como si reconsiderara sus palabras. Porque importas. No lo olvides. Grace salió de su oficina al día siguiente, con el sobre apretado entre las manos. Quería llorar de alivio, de gratitud, de la compleja maraña de emociones que sentía hacia un hombre por el que no debería sentir nada. No vio a Adriana observándola desde lo alto de las escaleras, con el rostro contraído por los celos y la rabia. 2 semanas después, todo se derrumbó. Grace se había despertado esa mañana sintiéndose peor que de costumbre. Las náuseas que la habían acompañado durante semanas eran particularmente fuertes, y apenas había llegado a tiempo al trabajo. Le habían asignado limpiar el salón, una tarea que normalmente le llevaba 1 hora. Acababa de terminar cuando Adriana apareció en la puerta, con una expresión extraña, casi excitada. Grace, ¿podrías venir conmigo, por favor? Su voz era empalagosa. Tengo que hablar contigo en la cocina. Se encendieron todas las alarmas en la mente de Grace, pero no tuvo más remedio que seguirla. La cocina estaba vacía. La cocinera tenía el día libre y el resto del personal estaba ocupado en otros asuntos. Adriana se acercó abrió el refrigerador con un gesto teatral. ¿Quieres explicar esto? Grace miró el contenido del refrigerador. Todo parecía normal. Los ingredientes habituales, las sobras en recipientes etiquetados, la comida preparada por el personal para la semana. Lo siento, no entiendo. ¿Qué es esto? La comida que has estado robando. La voz de Adriana se volvió afilada como una navaja. No te hagas la inocente. He estado controlando el inventario. La comida ha estado desapareciendo durante semanas y ahora tengo pruebas. ¿Qué? No, yo nunca. Hay testigos. Adriana se cruzó de brazos. Otros empleados te han visto llevándote comida, ingredientes caros, filetes, mariscos, queso que cuesta más por kilo de lo que ganas en un día. A Grace le dio vueltas la cabeza. Esto no podía estar pasando. Eso no es cierto. Yo nunca haría eso. ¿Me estás llamando mentirosa? Adriana se acercó y Grace pudo ver la crueldad calculada en sus ojos. Esto estaba planeado. Era una trampa. Sé lo que eres, Grace. Veo cómo lo miras, cómo revoloteas alrededor de Henry, como si tuvieras derecho a su atención. ¿Pensaste que elegiría a alguien como tú? Una simple criada que roba a sus patrones. No robé nada, dijo Grace con voz temblorosa. Por favor, revise las cámaras de seguridad. Ahí se verá. Las cámaras de la cocina llevan semanas fallando. Qué conveniente, ¿verdad? La sonrisa de Adriana era venenosa. Pero no importa, tengo testigos, tengo el inventario y tengo mi palabra contra la tuya. ¿A quién crees que le creerá Henry? ¿A su prometida o a la empleada? Grace sintió que el mundo se le venía encima. Pensó en el bebé que crecía en su vientre. Pensó en el seguro médico que necesitaba desesperadamente. Pensó en cómo tendría que empezar de cero. Por favor, susurró, necesito este trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a robar. Adriana sacó una carta de despido ya escrita de su bolso de diseñador. Estás despedida, con efecto inmediato. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y abandonar la propiedad. Y si vuelves a intentar contactar con Henry o acercarte a esta casa, te haré arrestar por robo. A Grace le temblaban las manos al tomar la carta. ¿Sabe Henry algo de esto? Lo hará. La sonrisa de Adriana se ensanchó. Y cuando vea las pruebas que he recopilado, me lo agradecerá por protegerlo de alguien como tú. Grace quería luchar, quería exigir hablar ella misma con Henry, pero miró la expresión triunfante de Adriana y supo que era inútil. Esta mujer lo había planeado todo al detalle, había cubierto todos los ángulos.
Grace no tenía poder allí, ninguna voz que pudiera ser escuchada por encima de la palabra de alguien como Adriana Carmichael. Así que hizo lo único que podía hacer. Caminó hasta el pequeño vestuario donde el personal guardaba sus pertenencias personales. Recogió sus pocas cosas y abandonó la mansión Santoro con la cabeza en alto y lágrimas corriendo por su rostro. No vio el coche de Henry entrar en el camino de entrada justo cuando salía por la puerta. Ella no lo vio entrar a zancadas en la casa, exigiendo saber por qué su jefe de seguridad le acababa de informar que Grace Bennett había sido despedida. Ella no vio la furia en su rostro cuando Adriana, con lágrimas fingidas, le contó sobre el robo, las mentiras y la traición. Y no lo vio una hora después de pie solo en su oficina, mirando fijamente las imágenes de las cámaras de seguridad con una expresión que habría aterrorizado a cualquiera que lo conociera, porque Henry Santoro no confiaba en nadie, no completamente, y eso incluía a su prometida. Así que él mismo revisó las cámaras. Henry permanecía de pie en su sala de seguridad privada, rodeado de monitores que mostraban todos los ángulos de su propiedad. Su jefe de seguridad, Marcus, permanecía a su lado, en silencio y tenso. «Muéstrame todo lo del último mes», ordenó Henry. Todas las cámaras en la cocina y las áreas de almacenamiento. Los dedos de Marcus volaban sobre el teclado, abriendo archivo tras archivo. «Señor, la señorita Carmichael dijo que las cámaras de la cocina estaban fallando. Las cámaras de la cocina nunca han fallado. Pago demasiado como para que eso sea posible». La voz de Henry era gélida. «Muéstreme». Durante las siguientes 2 horas, Henry observó. Vio a Grace entrar en la cocina docenas de veces, siempre para limpiar, siempre para trabajar. La vio comer la comida que se les proporcionaba al personal. La vio a veces saltarse comidas por completo, con aspecto pálido y cansado. Nunca la vio tomar nada que no le perteneciera. Pero vio algo más. Vio a Adriana, 3 semanas atrás, sacando filetes caros del refrigerador y escondiéndolos en su bolso de diseñador. La vio regresar otros días, llevándose mariscos, quesos importados, botellas de vino. La vio documentando cuidadosamente estos artículos en una libreta, reuniendo pruebas. Henry apretó los puños al comprender la verdad. Adriana había estado robando en su propia cocina, creando una elaborada trama para destruir el sustento de una mujer inocente. ¿Y por qué? Adelantó rápidamente más imágenes y apretó la mandíbula. Ahí estaba, un momento de hacía 2 meses. Henry había estado en la cocina, a altas horas de la noche, sin poder dormir. Había ido a prepararse una copa. Grace estaba allí y se sobresaltó al verlo. Él le preguntó si se encontraba bien. Parecía indispuesta. Ella le aseguró que estaba bien, solo cansada. Él insistió en que se sentara, le preparó un té y conversó con ella durante 20 minutos sobre temas triviales. La cámara los captó riendo juntos. Captó su sonrisa y la dulzura en su expresión, una cualidad que rara vez mostraba. Y allí, en la puerta, donde creía que nadie la veía, estaba Adriana observando, con el rostro contraído por unos celos tan intensos que resultaban casi aterradores. Henry apagó los monitores, su mente trabajando con la fría precisión que lo había convertido en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. «Marcus, quiero que localices a Grace Bennett inmediatamente». «Sí, señor. ¿Y la señorita Carmichael?» La expresión de Henry podría haber congelado el mismísimo infierno. «Yo me encargaré de ella personalmente». Encontró a Adriana en el elegante salón arreglando flores, como si no acabara de destrozarlo todo. La vida de alguien unas horas antes. Sonrió al verlo, una sonrisa que se desvaneció al ver su rostro. «Henry, cariño, ¿pasa algo? ¿Dónde está?» Su voz era baja, amenazante. «¿Quién?» «No». Se acercó y Adriana retrocedió. «Bien, debería tener miedo. He visto las grabaciones de seguridad, Adriana». «Todas», palideció. «Puedo explicarlo. Robaste en mi casa. Incriminaste a una mujer inocente. La despediste con falsos pretextos». Las palabras de Henry eran precisas, controladas,
pero tras ella se escondía una rabia que hizo estremecer a Adriana. ¿Por qué? Se estaba confiando demasiado. La compostura de Adriana se resquebrajó. Te estaba haciendo sonreír, Henry. Estaba captando tu atención, haciéndote mirarla como nunca me has mirado a mí. Soy tu prometida. Soy yo quien debería importarte. Tienes razón en una cosa. Henry sacó el anillo de compromiso de su bolsillo. Lo había dejado en el lavabo del baño esa mañana. Tú deberías importarte. Yo, pero ¿sabes qué? Adriana, nunca lo hiciste. Colocó el anillo en la repisa de la chimenea. Este compromiso fue un acuerdo comercial. Nuestras familias querían la alianza. Y yo estaba dispuesto a seguir adelante porque no me importaba lo suficiente como para oponerme. Pero tú me has hecho cambiar de opinión. Henry, por favor, tienes 1 hora para empacar tus cosas e irte de mi casa. Si sigues aquí después de eso, te haré ir. Se giró hacia la puerta y se detuvo. Y Adriana, si vuelves a mencionar el nombre de Grace Bennett, si te acercas a ella, si siquiera piensas en ella, destruiré todo lo que tú y tu familia han construido. No es una amenaza, es una promesa. La dejó allí temblando y se dirigió a su oficina, donde Marcus lo esperaba. La encontré, señor. Está en un apartamento en la zona sur. Pero, señor, dudó Marcus, el edificio no es seguro. Ese barrio, sé cómo es ese barrio. Henry tomó su abrigo. Trae el coche. 25 minutos después, Henry estaba frente a un edificio que lo dejó boquiabierto. Apretó los puños. Ventanas rotas, grafitis en las paredes, olor a basura y descomposición. Aquí vivía Grace. Aquí volvía cada noche tras trabajar hasta el agotamiento en su mansión. Subió las escaleras que crujieron ominosamente. Encontró el apartamento 4B y llamó. Silencio. Luego unos pasos suaves. ¿Quién es?, preguntó Grace con la voz entrecortada por las lágrimas. Soy Henry. Por favor, Grace, abre la puerta. Más silencio. Luego el sonido de las cerraduras girando. Demasiadas cerraduras para una sola puerta. La puerta se entreabrió y el rostro de Grace apareció rojo e hinchado de tanto llorar. Tienes que irte, susurró. Adriana dijo que si me ponía en contacto contigo, me haría arrestar. Adriana se ha ido. Henry mantuvo un tono de voz suave, aunque la furia seguía latente bajo la superficie. ¿Puedo pasar, por favor? Necesito hablar contigo. Grace vaciló, luego abrió la puerta más. Henry entró en un estudio tan pequeño que probablemente su oficina era más grande, pero estaba limpio, organizado, todo en su lugar, a pesar de la evidente pobreza. Grace, vi las cámaras. Yo sé la verdad. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Las cámaras? Pero Adriana dijo. Adriana mintió sobre todo. Henry se acercó, queriendo alcanzarla, pero conteniéndose. Ella era la que robaba. Ella te incriminó porque estaba celosa. ¿Celoso? La risa de Grace era amarga. ¿De qué? No soy nadie. No digas eso. La voz de Henry se volvió aguda y Grace se sobresaltó. Suavizó su tono. No eres nadie, Grace. Eres trabajador, honesto y amable. Eres todo lo que ella nunca pudo ser con todo su dinero y su linaje. Grace se dejó caer pesadamente en su viejo sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Ya no importa. Estoy despedido. Necesito encontrar otro trabajo, y sin una referencia no estás despedido. La rescisión del contrato fue fraudulenta, y la anulé. Henry sacó papeles de su abrigo. Puedes recuperar tu puesto si lo deseas, con otro aumento de sueldo y una disculpa formal de mi parte por lo que pasaste. Grace miró fijamente los papeles pero no los cogió. No puedo volver. ¿Por qué no? Permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, se puso de pie y caminó hacia una mesita donde cogió algo. Una fotografía de la consulta de un médico. Una imagen de ultrasonido. Se lo tendió a Henry con manos temblorosas. Porque estoy embarazada y en cuanto se me note, me despedirás de todas formas. Todo el mundo lo hace. Dicen que no lo harán, pero sí lo hacen. Entonces, ¿qué sentido tiene? Henry miró la imagen de la ecografía, una diminuta forma de frijol, apenas reconocible como humana, pero ya viva. Pensó en Grace, trabajando hasta el agotamiento,
Pensé en ella viajando en autobús durante horas. Pensé en ella en ese apartamento, Pona sobreviviendo. Y pensó en cómo durante el último mes ella se había convertido en la mejor parte de sus días. Cómo su sonrisa podía iluminar sus estados de ánimo más sombríos. Cómo su presencia en su casa la había hecho sentir menos como un museo frío y más como un hogar. ¿Quién es el padre?, preguntó en voz baja. ¿Se ha ido? No quería saber nada de nosotros. Henry asintió lentamente, decidido. Entonces déjame ayudarte. No necesito caridad. No es caridad. Se acercó lo suficiente como para ver el miedo y la esperanza que se alternaban en sus ojos. Grace, voy a ser sincera contigo. Durante estos últimos meses me he estado mintiendo a mí mismo, diciéndome que lo que sentía por ti no era nada, que pasaría, que podía casarme con Adriana porque las emociones no importaban en mi mundo. Grace contuvo el aliento. Henry, déjame terminar. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para que se alejara. Cuando ella no lo hizo, él le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con suavidad. Hoy, cuando pensé que te había sido, cuando pensé que te había perdido porque no te había protegido, algo se rompió dentro de mí. No quiero vivir en un mundo donde no te vea todos los días, donde no pueda escuchar tu voz, tu risa, donde no pueda asegurarme de que estés a salvo y bien cuidada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Grace. Dices esto porque te sientes culpable. Lo digo porque es la verdad. Digo esto porque me he estado enamorando de ti desde el día en que tiraste ese globo terráqueo en mi biblioteca y me miraste como si fuera una persona, no un título o una cuenta bancaria. Henry le acarició suavemente el rostro. Te digo esto porque te quiero en mi vida, Grace. Tú y tu bebé, si me aceptas. Esto es una locura, susurró Grace. Pero ella no se apartó. Apenas nos conocemos. Tú eres tú y yo solo soy tú. Tú lo eres todo. Henry le secó las lágrimas con el pulgar. Y sé que esto es rápido, sé que es complicado. Pero Grace, no llegué a donde estoy esperando el momento perfecto. Llegué hasta aquí reconociendo lo que importa y luchando por ello. ¿Qué estás diciendo? Digo que te mudes a la mansión, no como empleado, sino como mi invitado. Déjame cuidar de ti y del bebé. Permítanme demostrarles que lo que siento es real. Hizo una pausa. Y cuando estés listo, si es que alguna vez lo estás, quiero hacerlo oficial. Quiero que seas mía, Grace, en todos los sentidos que importan. Grace alzó la vista hacia él, aquel hombre poderoso que podía tener todo y a todos los que quisiera, y solo vio sinceridad en sus ojos oscuros. Fue una locura. Era imposible. Era todo aquello con lo que nunca se había permitido soñar. De acuerdo, susurró. La sonrisa de Henry era más brillante que nunca. Vale, vale. Grace se dejó apoyar en él. Se dejó creer que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas podrían sucederles a chicas como ella. Pero Henry, si esto es real, si de verdad quieres esto, necesito que me prometas algo. Cualquier cosa. Prométeme que nunca me mentirás. Nunca ocultes nada ni tomes decisiones sobre mi vida sin consultarme. Estoy harta de los hombres que creen saber qué es lo mejor para mí. Henry la acercó más a él y apoyó su frente contra la de ella. Prometo. Compañeros, gracia en todo. Y cuando él la besó suave, dulce y llena de promesas, Grace finalmente se permitió creer que todo podría estar bien. Los 3 meses siguientes transformaron la vida de Grace de maneras que nunca había imaginado posibles. Mudarse a la mansión Santoro fue con una experiencia surrealista. Henry le regaló una suite completa, dormitorio, baño, sala de estar, todo decorado en suaves tonos crema y dorados que la hacían sentir como si viviera en un sueño. La señora Chen, una vez que supo la verdad sobre lo sucedido, se convirtió en la más feroz protectora de Grace, asegurándose de que comiera bien y descansara lo suficiente. Esa mujer Carmichael, murmuró la señora Chen mientras le llevaba el desayuno a la cama a Grace una mañana. Sabía que algo no andaba bien con ella. Debía haber confiado en mi intuición. Henry lo era todo. Atento pero no agobiante,
protector pero no controlador. Asistió a todas las citas médicas, le tomó la mano a Grace durante las ecografías, le hizo 1 millón de preguntas sobre el cuidado prenatal y el desarrollo del bebé. Cuando las náuseas matutinas eran fuertes, se sentaba con ella, le masajeaba la espalda y se aseguraba de que se mantuviera hidratada. «No tienes que hacer esto», dijo Grace una mañana después de un episodio particularmente fuerte de náuseas. «Seguro que tienes cosas mejores que hacer que verme vomitar. No hay nada más importante». Henry le ofreció una toallita fresca. «Llevas a mí». Hizo una pausa y se corrigió. «Llevas un bebé. Eso te convierte en la persona más importante de mi mundo ahora mismo». Grace se dio cuenta de que había empezado a decir «mi bebé» antes de recordar que, biológicamente, el niño no era suyo. Pero él nunca la hizo sentir menos. Nunca trató al bebé como algo menos que precioso. Una tarde, unas 6 semanas después de mudarse, Grace encontró a Henry en la habitación del bebé que él había insistido en preparar. Estaba montando una cuna, sin chaqueta y con las mangas remangadas. Parecía adorablemente frustrado con las instrucciones. «¿Necesitas ayuda?», preguntó desde la puerta. Henry levantó la vista y sonrió, esa sonrisa que aún le aceleraba el corazón. «Soy un hombre que dirige un imperio criminal y me está derrotando una cuna de IKEA. No se lo digas a nadie». Grace rió y se sentó en la mecedora que él ya había montado. Su barriga empezaba a notarse. Un pequeño bulto que hacía que todo pareciera más real. «Tu secreto está a salvo conmigo». Henry dejó la cuna y se arrodilló junto a su silla. Su mano se posó suavemente sobre su vientre y Grace la cubrió con la suya. «Hoy sentí al bebé moverse», dijo en voz baja. «Solo pequeños aleteos, pero definitivamente era movimiento». «Sí», dijo él con asombro. «Es increíble, Grace. ¿Quieres saber qué pensaba cuando lo sentí?» «¿Qué?» Pensaba en lo diferente que es esto de lo que imaginaba. Cuando supe que estaba embarazada, estaba aterrada. Pensé que lo haría sola, luchando, apenas sobreviviendo. Ella lo miró, a ese hombre hermoso y a la vez peligroso que la había elegido por encima de todo. «Pero ahora no puedo imaginar hacer esto sin ti». Henry se puso de pie, la ayudó a levantarse y la abrazó con fuerza. «Nunca tendrás que hacerlo. Lo digo en serio, Grace. Estoy completamente contigo, con este bebé, con construir una vida juntos. Aunque el bebé no lo sea, no lo hagas», dijo con voz firme, pero dulce. «Este bebé es nuestro. Quizás no para biología, pero por elección, por amor. Eso lo hace real, Grace. Eso lo hace importante». Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Lágrimas de felicidad esta vez. «Te amo», susurró. «Sé que probablemente es demasiado pronto para decirlo, y tal vez sea una locura, pero yo también te amo». Henry la besó en la frente, en las mejillas, finalmente en los labios. «Lo he hecho durante meses. Solo estaba esperando el momento adecuado para decírtelo». Se quedaron allí, en la habitación del bebé, a medio terminar, abrazados mientras el sol se ponía afuera. Y Grace sintió una paz que nunca antes había conocido. Pero la paz nunca duraba mucho en el mundo de Henry Santoro. El problema comenzó con una llamada telefónica. Grace estaba en la biblioteca leyendo un libro sobre el embarazo que Henry le había comprado cuando oyó voces elevadas provenientes de su oficina al final del pasillo. Henry nunca gritaba, así que el sonido de su voz enojada la preocupó de inmediato. Se acercó sigilosamente, sin intención de escuchar a escondidas, pero incapaz de evitarlo. «No me importa lo que quiera», decía Henry. «Dile a Bulov que si vuelve a poner un pie en mi territorio, se arrepentirá». Bulov, Grace ya había oído ese nombre antes, susurrado por el personal con temor en la voz. «Alguien peligroso». «Señor, está amenazando con…», dijo Marcus con voz tensa y preocupada. «Sé a qué se refiere, pero aún no sabe nada de Grace, y quiero que siga así. Doble seguridad, cortesía de la casa. Nadie entra ni sale sin mi permiso». A Grace se le heló la sangre. Corrió de vuelta a la biblioteca, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Esa noche, Henry fue a su habitación, algo que hacía cada vez con más frecuencia,
aunque siempre dormía en la silla junto a su cama, sin atreverse nunca a sentarse con ella. Se habían besado, se habían tocado, habían compartido momentos íntimos, pero Henry insistía en esperar a que naciera el bebé para nada más. No quiero que pienses que solo estoy aquí para eso, le había dicho. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, para todo. Esa noche, sin embargo, parecía agotado. Grace palmeó la cama a su lado. Ven aquí. Henry dudó un instante y luego se sentó con ella. Estaba tumbada sobre las sábanas, debajo de ellas. Grace se giró de lado para mirarlo. Te oí hablar por teléfono, admitió, refiriéndose a Bulov. Henry apretó la mandíbula. No debías haber oído eso. ¿Es grave? ¿Corres peligro? Siempre estoy en peligro, Grace. Es la vida que llevo. Extendió la mano y le acarició el pelo. Pero no dejaré que te pase nada. He reforzado la seguridad. Me he asegurado de no tener que preocuparme por mí. La mano de Grace encontró la suya. Me preocupo por ti, Henry. Si te pasara algo por mi culpa, por protegerme, no me va a pasar nada. Su voz era firme, autoritaria. Y no eres una carga que protejo, Grace. Eres la razón por la que lucho, la razón por la que me aseguro de que mi imperio se mantenga fuerte, porque ahora tengo algo que vale la pena proteger. La acercó más a él, y Grace apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Cuéntame sobre tu infancia, dijo en voz baja. Quiero saber todo sobre ti. Así que Henry le habló, contándole sobre crecer en ese mundo de violencia y poder, sobre perder a su padre demasiado joven y tener que hacerse cargo de un imperio a los 25, sobre la soledad, el aislamiento, cómo había dejado de creer en cosas como el amor y la felicidad. Hasta que llegaste tú, dijo, besándole la coronilla. Me hiciste creer de nuevo. Grace se quedó dormida hacia arriba, a salvo en sus brazos, ajena a la tormenta que se avecinaba. 3 días después, todo se torció. Grace había ido a su cita prenatal habitual, acompañada por 2 guardaespaldas de Henry. La cita transcurrió sin problemas. El bebé estaba sano, creciendo perfectamente. Todo iba según lo previsto. Estaba en el aparcamiento, camino al coche, cuando sucedió. Una furgoneta negra frenó en seco a su lado. Las puertas se abrieron de golpe. Unos hombres enmascarados agarraron a Grace antes de que pudiera gritar. Antes de que los guardaespaldas de Henry pudieran reaccionar, sintió un paño sobre la cara y olió algo químico y dulce. El mundo se oscureció. Cuando Grace despertó, estaba en una habitación de hormigón sin ventanas. Tenía las manos atadas con bridas. Le dolía la cabeza. El pánico la invadió. No por ella, sino por el bebé. Por favor, gritó. Estoy embarazada. Por favor, no le haga daño a mi bebé. La puerta se abrió. Entró un hombre alto, rubio, con ojos fríos y una sonrisa cruel. Dmitry Bulov. Señora Santoro, dijo en inglés con acento, ¿o sigue siendo la señorita Bennet? Henry aún no te ha convertido en una mujer honesta, ¿verdad? ¿Qué deseas? La voz de Grace tembló. Quiero que Henry Santoro sufra. La gente la rodeaba como a un depredador. Él me quitó algo, territorio que me pertenecía por derecho. Así que estoy tomando algo de él. Tú, vendrá a buscarme. Grace alzó la barbilla a pesar del miedo. Y cuando lo haga, estaré listo. La sonrisa de Volkov se ensanchó. Verá, no quiero matarla, señorita Bennet. Quiero usarte. Henry vendrá corriendo a rescatarte, cegado por el amor, y entonces lo destruiré. Su imperio se derrumbará y me quedaré con todo lo que tiene. La mente de Grace daba vueltas. Pensó en Henry, en el bebé, en la vida que estaban construyendo juntos. No podía permitir que terminara así. Te equivocas en una cosa, dijo en voz baja. ¿En qué? Henry no llegará a ciegas. Vendrá con un plan, con una estrategia, con todos los recursos a su alcance. Grace se encontró con la mirada de Bulov, y perderás porque eso es lo que él hace. Él gana, siempre. La sonrisa de Volkov se desvaneció. Él alzó la mano y Grace se preparó para el golpe.
Nunca llegó porque en ese momento el edificio estalló en un estruendo de ruido, disparos, gritos y caos. Henry la había encontrado. El rescate fue tan rápido que Grace apenas pudo asimilarlo. En un instante estaba frente a Bulov. Al siguiente la puerta se abrió de golpe y allí estaba Henry, con aspecto de ángel vengador vestido con ropa táctica negra, una pistola en la mano y furia en los ojos. «¡Aléjate de ella!», gruñó, y Bulov retrocedió. «Santoro, ¿de verdad pensaste que no tendría rastreadores en todas las personas que me importan?». Henry se mudó a Grace, sin apartar nunca la vista de Bulov. «Lleva una pulsera con un chip GPS. Supe dónde estaba a los 10 minutos de que te la llevaras». Cortó las bridas de Grace con un cuchillo y la puso de pie de un tirón. «¿Estás herido?». «El bebé». «Estamos bien», dijo Grace, aunque temblaba violentamente. «Henry, detrás de ti». Henry se giró y disparó. El guardaespaldas de Volkov cayó. El sonido de los disparos resonó en todo el edificio, y Henry acercó a Grace, protegiéndola con su cuerpo. «¡Marcus!», gritó, y su jefe de seguridad apareció en la puerta. «Edificio seguro, señor. Los hombres de Volkov están caídos o huyendo». Henry se volvió hacia Volkov, que ahora estaba de rodillas, con la camisa manchada de sangre por el disparo de uno de los hombres de Henry. «Debería matarte», dijo Henry con naturalidad, «por tocarla, por amenazar a mi familia». «Pues hazlo», espetó Volkov. «Acaba con esto de una vez», exclamó Henry, levantando su arma, y Grace le agarró del brazo. «Por favor, no, Henry, no así, no delante de mí». Henry la miró, vio la súplica en sus ojos y bajó lentamente el arma. «Tienes razón», dijo dirigiéndose a Marcus. «Llévenselo. Enciérrenlo hasta que yo decida qué hacer con él». Entonces la tomó en brazos y la sacó de aquel lugar terrible. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Henry sostuvo a Grace en brazos todo el tiempo, revisándola una y otra vez en busca de lesiones, con manos suaves pero minuciosas. «Lo siento mucho», repetía una y otra vez. «Debí haberte protegido mejor. Debí». «Me salvaste», interrumpió Grace. «Henry, nos salvaste a los dos». En la mansión, una doctora esperaba. Examinó a Grace con detenimiento. Le hizo una ecografía y finalmente sonrió. «El bebé está bien. El latido es fuerte. No hay señales de peligro, pero quiero que guardes reposo absoluto unos días por precaución». Henry asintió, despidió a la doctora y llevó a Grace a su habitación. No a la suite de invitados, sino a su propia habitación, como si no pudiera soportar tenerla lejos de él, ni siquiera por un instante. La recostó suavemente en la cama, se sentó a su lado y cubrió su rostro con las manos. «Henry», Grace extendió la mano hacia él. «Casi te pierdo». Su voz se quebró. «A los dos por quién soy, por la vida que llevo. Basta». Grace le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. «Esto no es culpa tuya, y no me voy a ir a ninguna parte. ¿Me oyes? No te voy a dejar, no voy a huir, no voy a dejar que el miedo controle mi vida. Tú deberías, sin embargo, deberías huir lo más lejos posible de mí». «Bueno, no lo haré». Grace lo atrajo hacia ella y lo besó con toda su alma. «Te amo, Henry Santoro. A ti por completo. Tus partes peligrosas, tus partes protectoras, tus partes tiernas. Te amo y me quedo». Henry le devolvió el beso con una pasión desesperada, volcando en él todo su miedo y alivio. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. «Cásate conmigo», dijo. Grace parpadeó. «¿Qué?». «Cásate conmigo, Grace. No porque intente poseerte o controlarte. No por el bebé ni por la obligación, sino porque te amo más de lo que creía posible amar a alguien. Porque quiero dedicar el resto de mi vida a hacerte feliz cada día. Porque tú eres mi hogar, Grace. Tú y este bebé lo sois todo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Grace. «Sí», susurró ella, «sí, 1000 veces. Sí». Henry sacó un anillo de su bolsillo, no el ostentoso diamante que le había regalado a Adriana,
sino una sencilla y elegante alianza con una sola piedra perfecta. Llevo semanas cargando con esto, admitió, esperando el momento adecuado. Supuse que casi perderte contaba. Grace rió entre lágrimas mientras él le deslizaba el anillo en el dedo. Me quedaba perfecto. Se casaron una semana después en una pequeña ceremonia en la mansión, con solo un puñado de amigos cercanos y empleados. Grace llevaba un sencillo vestido blanco que se adaptaba a su incipiente barriguita, y Henry no podía dejar de sonreír. La señora Chen lloró durante todo el proceso. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y Henry besó a su novia, Grace sintió que su corazón iba a estallar de felicidad. Los meses que siguieron fueron un torbellino de alegría. Henry se transformó por completo, volviéndose más amable, más abierto, pasando cada momento que podía con Grace. Leía libros sobre crianza, practicaba envolver a la bebé con ositos de peluche y hablaba con la barriga de Grace todas las noches. ¿Cómo está mi pequeño hoy? Él preguntaba, con la mano sobre su vientre. ¿Le hiciste la vida imposible a mamá? Más te vale portarte bien ahí dentro. Tu pequeñín, bromeó Grace. Me parece recordar que antes dijiste nuestro bebé. Nuestro bebé, corrigió Henry, besándole el vientre. Mía por elección propia. Nuestro por amor. Cuando Grace se puso de parto 3 meses después, Henry estaba hecho un desastre. Durante las contracciones le tomó la mano, respiró con ella, le susurró palabras de aliento, y cuando finalmente llegó su hija, diminuta y perfecta, gritando a todo pulmón, Henry lloró. Es preciosa, susurró, sosteniendo a la bebé como si fuera de cristal. Grace, ella es perfecta. ¿Qué nombre deberíamos ponerle? Grace preguntó, exhausta pero radiante. Henry bajó la mirada hacia el bebé, que había dejado de llorar, y lo miraba fijamente con unos ojos oscuros muy parecidos a los suyos. Esperanza, dijo en voz baja, porque eso es lo que ambos me dieron. Esperanza de una vida mejor. Esperanza en un futuro que valga la pena vivir. Grace sonrió. Espero que Santoro te guste. 3 años después. Grace estaba de pie en el jardín de la finca Santoro, observando a Hope perseguir mariposas por el césped perfectamente cuidado. A los 3 años, era intrépida y alegre con el pelo oscuro de Henry y la sonrisa de Grace. «¡Mamá, mira!», gritó Hope, sosteniendo una flor. «¡Qué linda! ¡Qué bebé tan hermosa!», respondió Grace, con una mano apoyada sobre su vientre hinchado. El segundo bebé llegaría en 2 meses. La abrazó por detrás y Henry le besó el cuello. «Se supone que deberías estar descansando». «Estoy embarazada, no rota». Grace se recostó contra él. Además, alguien tenía que vigilar a nuestra hija antes de que destrozara todas tus rosas. Nuestra hija puede destruir lo que quiera. La mano de Henry se unió a la de ella sobre su vientre. Ella es perfecta. Ambos lo son. Grace se giró en sus brazos y miró al hombre que había cambiado su mundo por completo. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si Adriana no me hubiera despedido? Si no hubieras revisado esas cámaras todos los días, la expresión de Henry se tornó seria. Y cada día agradezco que haya sucedido así, porque me llevó a ti, a esto, a una vida que nunca soñé que podría tener. Papá, papá. Hope corrió hacia ella y se abalanzó sobre las piernas de Henry. Arriba. Henry la alzó en brazos, la lanzó al aire y la sorprendió riendo. ¿Cuál es la palabra mágica, príncipe? Por favor, mejor. La sentó sobre su cadera. ¿Qué te parece si entramos y le compramos un helado a mamá? El bebé quiere helado. ¿El bebé? ¿Eh? Grace arqueó una ceja. Vale, quiero helado, pero estoy usando al bebé como excusa. Grace rió y dejó que Henry la guiara adentro mientras Hope parloteaba sobre mariposas, flores y todas las cosas importantes en el mundo de una niña de 3 años. Esa noche, después de que Hope se durmiera y se quedaran juntas en la cama, Grace pensó en lo lejos que había llegado. De ser una chica que luchaba por sobrevivir y no tenía nada, a tener una familia, un hogar, un amor que la había salvado en todos los sentidos posibles. Henry, susurró ella. Estaba medio dormido, con una mano sobre su vientre,
sintiendo las patadas del bebé. Gracias por revisar esas cámaras, por creer en mí, por elegirnos. Henry abrió los ojos y la miró con todo el amor del mundo. Gracias por permitirme vivir, por enseñarme lo que significa vivir de verdad, por darme todo lo que nunca supe que necesitaba. La besó suavemente, dulcemente, con un beso lleno de promesas, y para siempre. Y Grace supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Hogar. 5 años después de aquel terrible día en que Adriana Carmichael intentó destruir su vida, Grace estaba sentada en la biblioteca de la mansión Santoro, la misma habitación donde había conocido realmente a Henry por primera vez, observando a su familia. Hope, que ahora tiene 8 años, le estaba enseñando a leer a su hermano pequeño, James. Su paciencia con el niño de 5 años era a la vez hilarante y conmovedora. Su hija menor, la pequeña Sofía, dormía plácidamente en brazos de Henry mientras él revisaba documentos de negocios con una mano y la mesía con la otra. «Mamá, James no me escucha», se quejó Hope. «Yo también», protestó James. «Niños», dijo Henry con suavidad, sin siquiera levantar la vista. «Hablen en voz baja, por favor. Su hermana está durmiendo». Los dos niños se callaron de inmediato y Grace ocultó su sonrisa. Henry Santoro, el temido jefe de la mafia, puesto de rodillas por 3 niños y disfrutando absolutamente cada minuto. La pilló mirándolo y le guiñó un ojo. «Que nada, simplemente pensar en lo mucho que amo mi vida». Henry se levantó con cuidado, trasladó a la bebé dormida a su Moisés y se sentó junto a Grace. Tomó su mano, jugó con su anillo de bodas, la misma sencilla alianza que le había regalado tantos años atrás. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó como a veces hacía. «Ni uno solo». Grace se apoyó en él. «Lo único que lamentas es que no revisé esas cámaras antes. Podría haberte tenido en mi vida meses antes». Grace rió suavemente. «Todo sucedió exactamente cuando debía suceder. Acabamos aquí, ¿verdad? Juntos, felices con nuestro hermoso caos familiar». «Nuestro hermoso caos», convino Henry, besándole la sien. «Aunque me mantengo firme en que no tendremos más hijos». «Ya veremos», bromeó Grace, y Henry gimió mientras el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de la biblioteca. Grace reflexionó sobre su trayectoria desde la pobreza y el miedo hasta el amor y la seguridad, desde ser acusada de robar comida hasta dirigir la Fundación Santoro, una organización benéfica que ayudaba a madres solteras a salir adelante. Había transformado su dolor en propósito, su lucha en fortaleza, y a su lado en cada paso del camino había estado Henry, su compañero en todo, el hombre que había visto su valía cuando ella misma la había olvidado. Adriana Carmichael hacía tiempo que se había ido. La última noticia que se tenía de ella era que vivía en Europa con un marido con el que se había casado por su título. Envió un regalo cuando se enteró de la boda de Grace y Henry, una simple nota que decía: «Me equivoqué. Cuídalo». Grace lo había hecho, aunque no como Adriana lo imaginaba. Había cuidado del corazón de Henry, de su alma, de las partes de él que habían permanecido ocultas antes de que ella llegara a su vida. Y él la había cuidado a ella, no controlándola ni limitándola, sino apoyando sus sueños, celebrando su fortaleza y estando a su lado como un igual. «Grace», la llamó Hope, «¿podemos ver una película esta noche, por favor?» Grace miró a Henry, quien se encogió de hombros. «¿Por qué no? Los viernes son para la familia». Así que se reunieron en la sala de cine en casa, los 5 Santoro más la señora Chen, que se había convertido más en abuela que en empleada, y vieron películas animadas con palomitas, risas y alegría. Y mientras Grace estaba allí sentada, rodeada de la familia que había formado, amada por el hombre que nunca pensó que podría tener, recordó aquel terrible día en que salió de la mansión con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordó haber pensado que su vida había terminado. Estaba tan equivocada. Su vida apenas comenzaba. Esta historia ha llegado a su fin. Si te conmovió de alguna manera, genial. Deja tu me gusta y compártelo con alguien que también disfrute de historias emotivas. Próximamente, nuevas historias.
Hasta la próxima.